Muy bien, compañeros. Pues vamos a dar inicio ya que esta va a ser una charla muy breve y agradecemos su presencia a los que ya están conectados en Zoom y los que se empiezan a conectar en Facebook. Y el motivo de esta charla es precisamente para conocer a grandes rasgos de qué se va a tratar nuestro seminario que inicia el día 25 de noviembre, por lo cual son 10 sesiones precisamente sabatinas en las cuales se van a tratar una serie de tópicos que ustedes pueden observar aquí en el banner que está en pantalla. Son de suma importancia y relevancia, dado que, pues como sabemos, el magistrado Aldo Saúl siempre nos comparte amablemente, pues cuestiones prácticas, cuestiones reales que podemos aplicar día a día, además de que son acorde a la realidad social, las cuestiones que nos plantea. Entonces, el motivo de haber invitado al magistrado, quien agradecemos pues bastante, nos ha hecho un pequeño espacio en su agenda, es precisamente poder escucharlo de viva voz, precisamente cuál es la importancia para el abogado postulante de conocer estos temas, de estar actualizados y qué es lo que vamos a aprender en este seminario, en estas charlas prácticas y demás, qué es lo que se espera aprender de estos tópicos. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias compañeros, los que ya están acompañándonos. Gracias, gran maestro Aldo Saúl, muchas gracias por estarnos acompañando. Entonces, me permitiría cederle el uso de la voz, estimado maestro, para que si nos puede compartir un poquito acerca de lo que vamos a ver en este seminario, se le agradecería muchísimo. Muchísimas gracias, como siempre, estimado amigo Sergio, por tu presentación, y también valoro muchísimo, aprecio, reconozco el esfuerzo, el tiempo que algunas compañeras y compañeros brindan a este programa, a esta charla, como bien lo mencionas, de manera introductoria, en un panorama general, ¿verdad?, de lo que vamos a platicar los próximos sábados. Y por ser una cuestión de introducción, voy a enfatizar el porqué de algunos temas de naturaleza sustantiva. Por ejemplo, el caso de la sucesión. En los 55 tribunales unitarios agrarios que tenemos en la República, el 36% de los expedientes son asuntos de sucesiones. Y esto motiva para que compañeras y compañeros litigantes o profesores universitarios o simplemente alguien que tenga el interés por la investigación jurídica o alguien que esté haciendo alguna tesis de licenciatura, maestría, etcétera, sobre el tema de la sucesión, es importante ver los tipos de sucesión, la famosa sucesión testamentaria, que genera confusiones porque se habla de una lista de sucesión, se habla del testamento como lista de sucesión, se habla del testamento agrario, y el que más conflictos ha generado es el famoso testamento público abierto. Tenemos 4 maneras de designar sucesores. Las voy a repetir. Lista de sucesión ante el RAN. 2, el testamento donde se hace como una lista de sucesión ante notario público. 3, el testamento agrario propiamente dicho. Y 4, el testamento público abierto. Y en cada uno de estos supuestos vamos a encontrar problemas. Por ejemplo, que se demanda la nulidad de la lista de sucesión o del testamento con lista o del testamento agrario o del público abierto, porque el titular de los derechos agrarios, ejidatario comunero, no estampó su firma, no estampó su huella. Eso es muy clásico, muy
notorio todos los días aquí en el tribunal. Y esto va a meritar, pues, dar atención preferente a los medios de prueba bajo los principios básicos de idoneidad y pertinencia. También es muy clásico que el ejidatario ya vendió sus derechos parcelarios y fallece cuando todavía no se hace el trámite en el Registro Agrario Nacional de esa enajenación, y el que viene como sucesor desde esa perspectiva demanda la nulidad de esa enajenación de derechos, y el que suscribió la compraventa con el ejidatario ahora fallecido, pues en reconvención demanda la validez del contrato de compraventa, y en muchos casos demandan la prescripción positiva bajo el argumento de que tienen la posesión de la parcela. Entonces, el tema de la sucesión es un tema sugerente para los abogados litigantes y para todos los operadores del derecho. Las vías en que se tramita la sucesión, la vía de jurisdicción voluntaria, en donde no hay problemas, sin embargo, surgen oposiciones. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? ¿Se archiva el expediente o se traduce de vía de jurisdicción voluntaria en vía contenciosa? ¿Sí? Y la vía contenciosa propiamente dicho, tenemos competencia en los tribunales unitarios agrarios para admitir y sustanciar y resolver una acción de nulidad de testamento público abierto, o no tenemos competencia. Ese tipo de tópicos vamos a platicar, vamos a abordar con el tema de la sucesión. ¿Cómo se comprueba el fallecimiento de una persona en lugares alejados de las ciudades, allá en la Sierra Madre Occidental o en la Sierra Madre Oriental, donde no hay certificado médico de defunción o un acta de defunción? ¿Qué medios de prueba debemos admitir para tener por demostrado el fallecimiento de la persona? La situación jurídica de aquellas personas que fueron privados de la libertad, ya sea por particulares o por órganos policíacos, y que no se sabe de su paradero. La famosa declaración de ausencia o presunción de muerte. Ese tipo de tópicos hay que verlos muy bien en la sucesión. Cuando se ofrece la pericial en grafoscopía, porque dicen que no es la firma del ejidatario, del comunero, la que aparece en la lista o en el testamento, es válido que los peritos en grafoscopía tomen como referencia correcta la firma que viene en la credencial para votar y considerarla una firma indubitable. Todos esos temas hay que comentar en la lista de sucesión. El caso de los menores de edad que son designados sucesores y cuál es su situación jurídica, su tratamiento legal. Esto es así a grandes rasgos sobre el tema de la sucesión, que es de suyo muy típico aquí en tribunales agrarios, al extremo de que ya se está pidiendo la prueba de ADN para demostrar que esa persona no es hijo biológico del ejidatario o del comunero fallecido. Todos estos tópicos hay que verlos.
el artículo 17 de la ley agraria amerita un control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad bajo los parámetros de la no discriminación y del derecho a la igualdad. Son temas que nos invitan, nos motivan al estudio y a la reflexión. Otros temas que propusimos, Sergio, tienen que ver con la tenencia de la tierra, ¿sí? Como género, tenencia como de la tierra como género, ¿verdad? El caso de la restitución de tierras ejidales o comunales, que frecuentemente es confundida dicha acción con conflictos por el mejor derecho a la posesión, con conflictos por prescripción positiva o incluso con los interdictos, ya sea de retener o de recuperar la posesión. En el caso de la restitución de tierras, ¿cómo plantear los 4 elementos o los 4 requisitos a que se refiere la jurisprudencia de la segunda sala? ¿Cómo se demuestra la propiedad del terreno cuya restitución se demanda? Como primera reflexión. Segunda, ¿y cómo demostrar que la parte demandada en restitución ejerce la posesión del bien reclamado? Tercera, ¿cómo identificar en sus medidas, colindancias y en su superficie ese terreno? ¿Qué deben aportar las periciales en materia de topografía? ¿Qué documentos, qué elementos debe tomar en cuenta un perito topógrafo para elaborar su dictamen? Y un elemento indispensable en el tema de la restitución de tierras, que viene del artículo 49 de la actual ley agraria, pero que ya estaba anteriormente en el artículo 119 de la Ley Federal de Reforma Agraria, como es el tema relativo a la privación ilegal de las tierras cuya restitución se pretende, ya que la Suprema Corte en la segunda sala ha tratado el tema de la privación ilegal al margen de los primeros 3 elementos: propiedad, posesión e identidad. El tema de la privación ilegal, la Suprema Corte le ha dado un tratamiento por separado. Y esto es lo que un abogado de la parte actora, cuando pretende la restitución, debe tener muy presente. Y también el abogado de la parte demandada, al contestar la demanda, al formular sus argumentos de defensas, sus instituciones, promover una reconvención. El tema de la restitución de tierras es tal vez el tema de mayor profundidad histórica en las comunidades existentes en México, ya sean comunidades agrarias o comunidades indígenas agrarias, porque entraña pues el recuperar tierras, bosques, aguas que fueron injustamente arrebatadas a los pueblos y a las comunidades. Pero sobre todo también poner mucha atención en aquellos casos en donde, a pesar de que la restitución de tierras ha procedido, porque la parte actora demostró los 4 elementos, aún así no va a ejecutarse esa sentencia, porque el ejecutarse, es decir, el intentar regresarle las tierras a un ejido, a una comunidad, implicarían perjuicios de orden colectivo, como por ejemplo las últimas 2 sentencias que he dictado aquí en el tribunal tienen que ver
con demandas de ejidos en contra del gobierno del estado de Nayarit y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en donde no obstante haber considerado que los ejidos como actores demostraron los elementos de la restitución de tierras, aún así no se les van a regresar las tierras a los ejidos, porque el hacerlo implicaría quitar prácticamente, desaparecer carreteras, una carretera estatal, por eso condené al gobierno del estado, y una carretera federal, y por eso condené a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Allí no va a haber devolución de tierras. Allí se busca que una vez que causa ejecutoria la sentencia, se abre el incidente para que las partes ofrezcan la pericial en materia de evaluación y que los peritos determinen el valor actualizado de los terrenos para que sea pagado una indemnización a los núcleos agrarios y que de esa manera, cuando menos, tengan un resarcimiento en la privación, digamos, el menoscabo que han sufrido en el derecho de propiedad. Y es ahí donde aparece una figura muy importante en el cumplimiento de esas sentencias que tiene que ver con la pericial en materia de evaluación. Y lo digo porque hay regiones de la República en donde casi no hay peritos en materia de evaluación. ¿Qué debe contener un dictamen en materia de evaluación? ¿Cuáles son los 4 requisitos básicos? Su vigencia. ¿Qué cualidad debe acreditar el perito en materia de evaluación? ¿Cómo se estudian y valoran los dictámenes? ¿Es necesaria o no la junta de peritos? Todo eso hay que ver en el tema de la restitución de tierras en materia agraria. Como podremos darnos cuenta, es una acción, es un derecho subjetivo público. La acción de restitución de tierras es una acción real, ¿verdad? Que tomó nota de la reivindicatoria en materia civil. Entonces, es muy importante también el conocimiento, la comprensión de casos de restituciones de tierras. Conflictos por la posesión de terrenos. También son innumerables los expedientes que tenemos radicados. Una persona le demanda a la otra el mejor derecho a la posesión de una parcela. Y los abogados me escriben en la demanda, demando la restitución de la parcela. Rodolfo demanda a Miguel por la restitución, dice, de la parcela. No hay restitución ahí. La acción de restitución es una acción colectiva que quienes están legitimados procesalmente para demandarla son los comisariados ejidales o los comisariados de bienes comunales. Entre sujetos individuales no hay restitución. Es un conflicto por el mejor derecho a poseer. Sin embargo, muchísimas demandas, los abogados escriben, Rodolfo demanda a Miguel por la restitución de la parcela. Tiene más derecho Rodolfo a poseerla que Miguel. Y ese conflicto de la posesión de tierras se ve a la luz no de los elementos de la restitución que ya expliqué, sino a la luz de unas reglas o parámetros que establece jurisprudencia de la segunda sala. Y nos dice, cuando haya un conflicto por el mejor derecho a la posesión de un terreno determinado, número 1, fíjate, tribunal,
quien tenga un documento idóneo, legítimo, que le dé derecho a poseer. Número 2, nadie tiene título. Número 2, fíjate bien quién tiene la posesión. Y número 3, analiza muy bien, Tribunal Agrario, la causa generadora de esa posesión. Y entonces sí, con esas 3 reglas vas a resolver conflictos por el mejor derecho a la posesión. Repito, el conflicto posesorio, a menudo los abogados lo llevan al campo de la acción de restitución de tierras, lo que desde mi criterio es totalmente incorrecto. La restitución debe ser tratada con sus elementos y los conflictos de posesión con sus propios elementos. Y también hay confusión cuando se pretende la prescripción positiva. Lo digo con respeto, lo digo con prudencia, con mesura, pero hay demandas en donde se pretende la prescripción positiva y los abogados me hacen una mezcolanza de lo que es la restitución y el conflicto posesorio. No, compañeras y compañeros. La prescripción positiva tiene su regulación en el artículo 48 de la Ley Agraria y hay que analizar cada uno de los elementos o requisitos. Primer requisito, deben ser tierras ejidales. Así empieza el 48. Quien haya poseído tierras ejidales. Y es común que aquí, ya sea en demanda principal o en reconvención, demanden la prescripción positiva de terrenos de comunidades. Y ya desde ahí la cosa no va bien, porque la prescripción positiva está instituida para tierras ejidales, no comunales. Y viene el otro problema. ¿Y qué pasa en ejidos que no están certificados, pero que tienen un parcelamiento económico o de hecho? ¿Prospera o no prospera la restitución de tierra, la prescripción positiva de las tierras? Y entonces también hay que ver esos fenómenos internos en los ejidos. Por ejemplo, Nayarit, de los 403 núcleos agrarios, hay 37 que no están certificados, ni por el Procede, ni por FANAR, ni por Raja. Sin embargo, son ejidos que tienen un parcelamiento económico o de hecho reconocido en su interior. Y hay quienes demandan la prescripción positiva, ¿verdad? Y otro elemento es que no haya, ¿verdad? Bosques, selvas en esas tierras ejidales que se pretenden prescribir. Y allí la pericial idónea es en materia forestal. Y otro elemento a considerar en la prescripción positiva son los 5 años de buena fe o los 10 años de buena fe. ¿Qué se entiende por justo título? ¿Qué es una posesión pública, pacífica, continua y a título de dueño? Y otro elemento a analizar es, porque prospera la prescripción positiva, ¿ya con eso se adquiere la calidad de ejidatario? Y la respuesta es, no necesariamente, ¿verdad? Entonces, vean ustedes la interconexión que existe entre restitución de tierras, conflictos de posesión y prescripción positiva. Y termino con los famosos y a veces complicados interdictos, ya sea de retener o bien de recuperar la posesión. Una sentencia que yo dicte
en un expediente que se instauró con motivo de un interdicto, ya sea de retener o de recuperar la posesión, nunca será una sentencia definitiva. ¿Por qué no? Porque no resolví el fondo del caso. No resolví a quién de las partes le corresponde legítimo derecho a la posesión, porque el interdicto, como su propio nombre lo dice, es interdictum, es mientras que se resuelve el fondo de un caso. Por eso es importante saber plantear muy bien si estamos ante un interdicto de recuperar la posesión o de retener la posesión, porque hay imprecisiones en las demandas y consecuentemente vienen los autos de prevención. Y un último tópico que trataremos de analizar en las charlas es el tema de las nulidades de las asambleas de ejidatarios. Lo he dicho en muchos foros. Si en un ejido hay 10 asambleas, me atrevo a asegurar que 9 son ilegales. Porque el problema está desde la convocatoria misma. ¿Quién firma la convocatoria? ¿Cuáles son los asuntos de la orden del día? Dichos asuntos se deben tratar en una asamblea de formalidades simples o deben ser tratados en una asamblea de formalidades especiales. Los plazos entre la convocatoria y la asamblea también es importante. Asambleas en donde en asuntos generales toman acuerdos de gran trascendencia sin que hayan estado señalados en la orden del día de la convocatoria. La convocatoria la lanzó la Procuraduría Agraria, no lo hizo el comisariado, no lo hizo el Consejo de Vigilancia, convocó la Procuraduría Agraria. ¿Estuvo bien hecho o no estuvo bien hecho? La asamblea no fue dirigida por un presidente de debates. La asamblea fue dirigida por un servidor público de la Procuraduría Agraria. ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Por qué? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Ir a una asamblea con carta poder? ¿En qué casos sí? ¿En qué casos no? ¿Qué pasa con el quórum en aquellos ejidos en donde nunca asiste la mayoría conforme al padrón, al censo de ejidatarios, y no hay condiciones para llevar a cabo una asamblea de formalidades especiales que requiere requisitos más estrictos que una asamblea de formalidades simples? El lugar donde se debe llevar a cabo la asamblea puede ser en el salón de la primaria, puede ser en el salón de la asamblea, puede ser en la casa del comisariado, puede ser en la cancha del lugar, puede ser bajo un árbol, puede ser en la orilla del río. ¿Qué pasa con el lugar donde se debe llevar a cabo una asamblea? Que siempre se llevan en el salón, pero en esta ocasión no. ¿Por qué? ¿Se justificó? ¿Se dejó votar a los ejidatarios o a los comuneros de manera libre? ¿En secreto? ¿Hubo mamparas el día de la elección del comisariado? ¿Se contabilizaron los votos públicamente? ¿Por qué no se permitió votar a un campesino o un ejidatario? ¿Por qué se dice que votaron gentes que no son ejidatarios? Es decir, el tema de la asamblea es un tema muy amplio y que puede ser siempre demandada su nulidad bajo el argumento de que no se cumplen requisitos básicos. Y como lo digo en mis libros,
Una cosa es una asamblea como acto y otra cosa es el acta de la asamblea. Hay actos sin actas y hay actas sin actos. Ahí andan en los ejidos, en los poblados, el presidente del comisariado y otro, yendo a la casa de los ejidatarios a recoger firmas. Y las recogen y se las anexan a una aparente acta de asamblea. Eso es una realidad, es un vicio. Que el ejidatario no supo firmar, estampó su huella, firmó a alguien a ruego de él. Fue el notario público si era una asamblea de formalidades. Fue el notario a la asamblea o mandó a un auxiliar o no fue nadie de la notaría y ya hecha el acta se la llevaron al notario para que la firmara y la sellara. Vean ustedes cuántas cosas puedan pasar con motivo de las asambleas ejidales o comunales. Esos son los temas básicamente de la parte sustantiva que están ya publicados y que serán pues comentados en su momento con las particularidades de cada caso. En la cuestión procesal, los tópicos procesales, la mirada va a ser desde los derechos humanos, desde la demanda misma. ¿Qué requisito debe tener una demanda? ¿Será lo mismo pretensiones y prestaciones? ¿Se narran correctamente los hechos? ¿No hay confusión en las acciones que se demandan? ¿O no hay contradicción entre una y la otra? Si es el comisariado ejidal o comunal, ¿cómo debe demostrar su personalidad? ¿Cómo se hace un emplazamiento? ¿Qué debe de decir la demandada al contestar la demanda? Las excepciones que se oponen. Por ejemplo, el jueves aquí tuvimos una audiencia un poco difícil con un abogado que al contestar la demanda dice: opongo la excepción de falta de acción y de derecho de la parte actora. 2, opongo la excepción de falta de legitimación en la causa. Y 3, hago valer la excepción de falta de competencia por razón de la materia del tribunal. Y cuando dicté el acuerdo, con mucho respeto y cortesía judicial, le hice ver al abogado la contradicción que tenía, ya que por una parte opone la excepción de falta de acción y de derecho, que es perentoria, y también la excepción de falta de legitimación en la causa, que es perentoria porque se ve en sentencia, y finalmente me hace valer la excepción de falta de competencia del tribunal. O sea, primero me pide que me pronuncie y luego me dice que no tengo competencia, ¿no? Y ahí advertimos una contradicción, ¿verdad? ¿Cómo promover la reconvención? ¿Sí? ¿Qué decir en una reconvención? ¿Se puede demandar en reconvención a otra persona que no sea propiamente la parte actora? ¿Sí o no? ¿En qué casos? ¿Por qué? ¿Sí? Todo esto con la mirada del acceso a la justicia. Artículo 17 constitucional, artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Derecho de acceso a la justicia. Y luego sigue el debido proceso, las formalidades esenciales del procedimiento, y mención especial merece el derecho probatorio. ¿Qué medio de prueba debo ofrecer si estoy demandando la nulidad de una lista de sucesión con el argumento de que no es la firma del señor? ¿Para qué me sirve la testimonial
¿Para qué me sirve la inspección judicial? ¿Para qué me sirve la pericial en topografía? La confesional, que ahora se llama declaración de parte contraria. ¿Para qué me sirve la inspección si estoy demandando la nulidad de una lista de sucesión con el argumento de que no firmó el señor? Y los abogados se pierden ofreciendo medios de prueba que no son idóneos ni son pertinentes, porque en ese caso basta los documentos y basta la pericial en grafoscopía para resolver el asunto. ¿Qué medios de prueba debo ofrecer? ¿Cómo se admiten? ¿Cómo se prepara el desahogo? ¿Qué pasa con las periciales? Ante la evidente contradicción de los tres dictámenes, ¿es válido que el Tribunal Unitario Agrario desahogue junta de peritos? ¿Tiene el magistrado la responsabilidad o no de desahogar la junta de peritos? ¿Puede el magistrado interrogar a los peritos o solamente las partes? ¿Debe el magistrado de oficio acordar diligencias para el perfeccionamiento, abundamiento de algún medio de prueba que ya esté en autos? ¿O puede ordenar el magistrado el desahogo de aquella que las partes ni siquiera ofrecieron? ¿Se violenta el equilibrio procesal con ello o no? Y llegamos a una fase muy hermosa del proceso que tiene que ver con la tutela jurisdiccional efectiva, el dictado de la sentencia y cuando tenga materia de ejecución, su cumplimiento. ¿Cuáles son los requisitos básicos que debe contener toda sentencia? ¿Cuáles son los requisitos formales? ¿Cuáles son los requisitos de fondo? ¿Qué es la congruencia interna y la externa? ¿Cómo se debe motivar una resolución judicial? ¿Cómo se debe sustentar en derecho? ¿Es válido invocar una sentencia de la Corte Interamericana en aras de sustentar la decisión judicial? ¿Podemos invocar tratados internacionales? ¿Podemos hacer el hard law o nos conformamos con el soft law? ¿Cómo se justifica una decisión judicial? ¿Deben los tribunales hacer todo lo que esté a su alcance para que una sentencia se cumpla? Serían los tópicos, compañeras y compañeros, de la parte procesal. Y como ya me queda poco tiempo, les doy el uso de la voz, mi querido Sergio, las compañeras y compañeros que están allí, allá anda uno semidesnudo, ¿verdad? Poniéndose la playera. ¿Verdad? Sí, sí, así es, mi querido magistrado. Muchas gracias por la intervención, siempre muy enriquecedora. Y pues bueno, compañeros, a simple vista, los tópicos que vienen en el banner, pues a lo mejor los que ya tienen experiencia en lo agrario podrán decir, son los tópicos de siempre, no son temas a lo mejor sencillos, entre comillas. Ya nos dimos cuenta que no, los tópicos pues se tienen que analizar de manera pormenorizada, se tienen que analizar cada uno de los elementos y pues a detalles también las particularidades que se puedan dar en la práctica, ¿no? Porque a lo mejor lo que nos dice la ley es una cosa, en la realidad se presentan escenarios totalmente distintos. De hecho, ya son más de 10 ocasiones que nos da capacitación el magistrado y así nos lo ha demostrado, nos plantea situaciones reales en las cuales pues salen del alcance, ¿no? O más bien de la literalidad de la ley. Se presentan diversas situaciones en los ejidos y comunidades que pues son de suma importancia conocerlos. Sabemos que sus clases pues son sumamente prácticas y enfocadas a la realidad. Como les comentaba, colegas, van a ser 10 sesiones sabatinas de 2 horas, son vía Zoom. Y pues bueno, estamos a buen tiempo. Quisimos pedirle amablemente al magistrado que nos diera oportunidad de aplazar para que tengan oportunidad de inscribirse sábado 25 de noviembre. Tienen pues buen tiempo de integrarse, nos pueden contactar en los teléfonos que vienen en el banner o en las páginas de Facebook
mandarnos un WhatsApp, como sea, y ahí nos podrán contactar para darles a información más a detalle de este seminario que pues es parte sustantiva y procesal. Ahorita ya escucharon de viva voz del magistrado la importancia de cada uno de ellos y qué es lo que se va a tratar. Entonces, de ahí la importancia de haber hecho esta charla para que se pudieran enterar realmente de qué se trataba, porque como les comentaba, a lo mejor lo vemos así, tal cual viene en el banner, dicen, son temas que siempre se tratan, son temas sencillos, ya vimos que no, incluso postulantes con experiencia se darán cuenta ahorita de la importancia de tratarlo y pues bueno, me voy a permitir, como bien me comentaba el magistrado, tiene por ahí un compromiso y nos pidió de favor leer unas 2, 3 preguntas de las que tuvieran, las que alcance a contestar el magistrado amablemente. Y por aquí me voy a permitir leer uno de Juan Espinosa que nos dice, magistrado, ¿puedo demandar un juicio sucesorio aunque ya la parcela tenga certificado parcelario a nombre de otra persona? Él dice que compró y pagó por esa parcela. En esta vida todo se puede. Que tenga razón es otra cosa, ¿sí? ¿Puedo pedirle yo a una muchacha que sea mi novia? Pues claro, si le voy a pedir que sea mi novia, que me diga que sí, quién sabe, ¿no? Todo depende de cómo se plantee la demanda. Este es un punto muy fino, muy importante. ¿Cómo haces el planteamiento del problema? Dice el compañero o la compañera, ¿puedo promover juicio sucesorio cuando ya existe un certificado parcelario expedido a otra persona? Yo quiero pensar que este certificado parcelario se expidió a una persona que tramitó un juicio sucesorio virtud del fallecimiento del extitular. Habría que ver, ese nuevo certificado se expidió como consecuencia de un procedimiento seguido en la vía de jurisdicción voluntaria ante un tribunal, y mi respuesta es, si ese fuera el supuesto, compañera, compañero, fíjese bien, el certificado nuevo, el parcelario, se expidió con motivo de una resolución dictada por un tribunal unitario agrario en un asunto tramitado en vía de jurisdicción voluntaria. Por supuesto que usted está en aptitud de promover el juicio de nulidad de todo lo ocurrido en ese expediente de jurisdicción voluntaria ante el propio Tribunal Unitario Agrario. Antes procedía el amparo indirecto. El criterio de la segunda sala es ya no. Sergio tramitó en un expediente de jurisdicción voluntaria la sucesión de nuestro papá. Sergio y yo somos hermanos. Y yo me doy cuenta que Sergio ya tiene un certificado parcelario porque el TUA dictó resolución y le dijo al RAN, cancela el certificado del ejidatario ya fallecido y expídele un nuevo certificado a Sergio por esa parcela. Ya lo tiene Sergio, pero yo soy su hermano. Y a mí Sergio nunca me tomó en cuenta, nunca me avisó nada. Yo me doy cuenta por otras fuentes. ¿Qué debo hacer yo? Debo ir ante el propio Tribunal Unitario Agrario, donde salió la sentencia, la resolución de Sergio, y demandar la nulidad de todo lo hecho y resuelto en ese expediente. Repito, si es un asunto que se tramitó en la vía de jurisdicción voluntaria. Si se tramitó en la vía contenciosa, fíjense bien, Francisco Javier Armenta y Sergio se pelearon la sucesión del papá. Fue un conflicto por la sucesión vía contenciosa. Al final del día, gana Francisco Javier Armenta el caso. Pero yo soy hermano de ellos dos. Y nunca le dijeron al tribunal de mi existencia. ¿Puedo combatir yo esa sucesión
¿Y ese certificado que el RAN le expidió a Francisco Javier Armenta? Claro que sí. ¿Y con qué? Pues con el juicio de amparo indirecto. Indirecto ante juez de distrito. ¿Por qué el indirecto? Porque yo como hermano de ellos dos, hijo del ejidatario finado, nunca tuve la oportunidad de participar en ese juicio agrario de sucesión. Entonces sí se puede, repito, dependiendo del caso concreto. Esa es la respuesta, mi querido amigo. Excelente, muchas gracias, maestro. Ahora vamos por aquí en el Zoom. Tenía su manita levantada Raúl Bolaños. Adelante, Lick. Así es, pero ya prácticamente el señor magistrado, ya prácticamente contestó lo que iba a preguntar, porque efectivamente en un asunto del 2004, yo soy neófito en este asunto, señor magistrado, no tengo ni idea, pero me invitan a participar en un asunto del 2004 donde fallece la persona. Ya sabe que el tuerto llega y le dice, pongan aquí los dedos todos, y sus huellitas, el muerto pues, está calientito, vamos a poner las huellas, y pum, ¿qué vamos a hacer? No, pues, es una sucesión, porque no podemos fraccionar la parcela, está prohibido. Ya se va, no, sí. Al cabo del tiempo fallece esta persona y pues todo iba bien. Si no es porque en el 2014 la cuñada incómoda había promovido algo por ahí, un sucesorio, y ahorita este año que acaba de pasar le cierra ya la servidumbre, cierra todo esto, es mío. ¿En calidad de qué? Pues en calidad de que soy la dueña. Piden copias de todo y oigan, pues ya va. Y luego déjenme empaparme, yo sí les apoyo, pero sé que hay tutela judicial efectiva, sé que hay muchísimas cosas sobre grupos vulnerables y déjenme contar porque pues sí fue un fraude y ahora sí ignoro cuál era la situación, si heredó, qué fue. Dicen, no, es que fue en este caso algo así como una enajenación. Bueno, pues vamos a ver, pero ya con lo que usted me dice de que se puede, pues se puede, ¿verdad? Pedirle que sea nuestra novia, la señorita Shakira, pero para que quiera, quién sabe. Entonces, pero atento a eso, señor magistrado, la pregunta directa es esa. Bajo la tutela y protección que hay sobre estas personas, agricultor, bueno, campesino, gente del campo, cuya única tierra era esa, ¿hay modo de nulificar todo aquello que pasó en el 2005 o 2004? Sí, siempre y cuando, repito, o sea, no toda demanda prospera porque se presente en un tribunal, ¿no? ¿No? O sea, habría que ver muy bien el planteamiento del problema, los antecedentes del problema. Por eso fíjense la importancia de que los abogados, cuando redacten la demanda, en la parte narrativa, los hechos, lo hagan con una cronología que venga de lo más viejo a lo más nuevo, para comprender la historia de ese caso. Y sobre todo, compañeras y compañeros, nunca se olviden, como parte actora, de plantear en toda demanda la causa de pedir. Es decir, ¿qué derecho estás reclamando? ¿Cuál es el derecho que tú vienes a pelear? Y dos, ¿por qué razones, bajo qué circunstancias, por qué motivos y con qué medios de pruebas consideras que ese derecho te asiste? Eso es oro molido. Oro molido, la causa de pedir. Y siendo honestos y sinceros, la neta, revisen sus demandas. Y si encuentran redactada la causa de pedir tal y como la he explicado, los felicito. Y si encuentran ustedes en sus demandas una redacción de hechos, una narrativa de hechos, como lo he sugerido, los felicito. Pero sin verle los escritos de demanda, casi me atrevo a asegurar que no cumplen con narrar cronológicamente la historia y tampoco han planteado correctamente la causa de pedir. ¿Cuál es el derecho que vienes a reclamar? Que vienes aquí a que el tribunal te lo reconozca, te lo declare, etcétera. Y dime por qué y con base en qué consideras que tienes ese derecho. Esa es la causa de pedir. Yo les aseguro que si cambian su metodología, les va a cambiar el panorama. Gracias, compañeros.
Gracias, señor magistrado. Gracias, Sergio, maestro. perdón. Dos preguntitas nada más, más rápido para, sí, para Sí, me efectos. tengo ¿Sí que ir, le da sí. tiempo, maestro? Sí. Sí, adelante. Perfecto. Rápidamente. Del Facebook, una pregunta, magistrado. En el ejido otorgaron certificados parcelarios a excepción de 7 ejidatarios, porque 10 hectáreas de la superficie ejidal las tiene en posesión un tercero que no es ejidatario, es ganadero. Y personal de la APA les comentaron a los ejidatarios, quienes solo tienen posesión precaria, que no podían hacer nada aquí. La pregunta, ¿el ejido puede demandar la restitución de tierras o son los ejidatarios? Allí el interés jurídico, la legitimación procesal y la legitimación en la causa es para los ejidatarios en lo particular que se sientan agraviados con lo ocurrido al interior del núcleo agrario. Era lo que decía hace rato, causa de pedir. Dime cuáles son tus derechos que no te han reconocido. Dime las razones, los motivos, las circunstancias y tráeme los medios de prueba idóneos. Mi opinión es que la legitimación, el interés es para los ejidatarios en lo particular. Ahora bien, que si el comisariado ejidal como representante del núcleo se adhiere a las pretensiones de la parte actora o se allana, mucho que mejor. Excelente, muchas gracias. La última, compañeros, para que llegue a su cita el magistrado. De antemano, muchas gracias. Y voy a colocar ahorita el banner, ya ahí vienen los datos para el seminario. Nos dice la última. ¿Puede declararse nula la asamblea de procede o adate si el acta y los planos no fueron firmados por algunos de los integrantes del comisariado, no obstante que acudió el representante de la PA y el notario dio fe del quórum requerido? A mí me parece que sí tienen un vicio de legalidad y procede una nulidad de manera relativa. ¿Sí? Ahora bien, si cualquiera de ustedes demanda la nulidad de lo ocurrido en esa asamblea con el argumento de que no están firmados por el presidente o el secretario o el tesorero del comisariado, etcétera, la pregunta es, ¿y en qué te agravia? ¿Qué derecho se te agravia? Causa de pedir. Dime, ¿vienes a pedir la nulidad de la asamblea porque no tiene el sello del comisariado? Y la pregunta es, ¿qué derecho se te afecta? Hay dos tipos de derechos, un derecho sustantivo o un derecho procesal. Esa es la brillantez del abogado, que me diga en la demanda la causa de pedir. Porque puede ser un capricho la demanda. Voy a demandar los cabrones por la nulidad de la asamblea porque no firmó Ponchito. Oye, ¿pero en qué te afecta? En nada. No me afecta a mí en nada. Simplemente que los voy a demandar por estarles jodiendo la existencia. Tiene que haber violación, tiene que haber desconocimiento, tiene que haber afectación de derechos de la persona que está promoviendo esa demanda. ¿Estamos? Excelente. Muchas gracias, magistrado. Nos Pues ya les vemos dejé entonces. los datos de contacto en el Facebook Live, así también en la caja de Zoom. Ya Sí. se nos terminó el tiempo. Agradecemos mucho, magistrado, su participación. De verdad, estamos muy agradecidos. Y pues bueno, los invitamos a participar en este seminario de 10 sesiones. Iniciamos sábado 25 de noviembre. Muchas gracias. Voy a dejar el banner para consulta. Incluso en esa acción de nulidad, a lo mejor hasta ya le prescribió el derecho conforme al último párrafo del 61 de la ley agraria. Era un ejidatario que estuvo presente, tenía 90 días para demandar la nulidad de la asamblea y a los 3 años viene a dar lata. Fíjense nomás, ¿no? Nos vemos próximamente. Gracias, Sergio. Gracias a todos. Una disculpa, pero tengo una cita a las 6 de la tarde. Hasta Muchas luego. gracias, doctor. Excelente noche. Adiós. Muy bien, colegas, nuevamente les dejo compartido el banner. Aquí lo van a poder observar, los temas a tratar. 10 sesiones sabatinas, colegas.
en el cual se van a tratar de manera pormenorizada todos los temas que vienen en el banner, y también asimismo vienen los medios de contacto o los que les dejamos en las cajas de texto. Muchas gracias por su participación. Excelente noche. Gracias, maestro Sergio. Saludos, Raúl. Y gracias al Saludos, señor maestro, Osvaldo. gracias. Muy generoso. Buenas noches, colegas. Saludos. Hasta luego. Gracias. A todos y todas. Gracias, Eliseo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Excelente noche. Saludos. Gracias, maestro, estamos en contacto. Y claro, Lick, saludos. Saludos. Gracias, buenas noches.